Hola, bienvenido a la segunda parte del tema métodos de muestreo. Vamos a empezar a entender de qué se trata el error de muestreo. Es una herramienta para hacer ajustes en los resultados de una muestra recolectada en una población. Aunque la muestra forma parte o es una porción representativa de la población, es poco probable que la media de la muestra sea igual a la media de la población. Entonces, para eso tenemos que hacer correctivos, pero veamos cómo funciona. Nosotros podemos tener una población formada por individuos vestidos de negro y la muestra va a ser recolectar 3 personas de esa población. Bueno, se recolectan 3 vestidos de negro y la muestra es representativa. Pero veamos qué pasa si hay doble vestido. Vemos que aquí hay vestidos de negro y hay vestidos de azul. Pero cuando recolectamos los 3 elementos que necesitamos, únicamente se eligieron los vestidos de negro. Ninguno de los 2 vestidos azules fue recolectado. ¿Está mala? No, porque al fin y al cabo la mayoría de esa población están vestidos de negro. Entonces, a eso se refiere el error de muestreo. Entonces, si el error de muestreo puede ser lo suficientemente representativo, entonces lo que hacemos es calcular la diferencia entre ambas medias, ubicando primero la media aritmética de la población. Y el resultado nos lo da en unidades simples. Veamos un ejemplo. Se aplicó una encuesta a los estudiantes de una sección de Estadística 1 para conocer sus edades. Luego de eso, se extrajo una muestra de 10 de estos estudiantes. Vamos a ver a quién elegimos. Este de 37, 24, 21, 35, 36. Aunque se vea rectito, es una muestra al azar. Entonces, aquí ya tenemos los datos de esa muestra que acabamos de extraer. Bien, vamos a calcular el error de muestreo entre la población y la muestra. ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, vamos a calcular las 2 medias aritméticas. Primero veamos la de la población, y los datos de la de la población, todos estos, nos da 29.2. Ahora vamos a recolectar la media de la muestra, que son estos datos que tenemos aquí, y eso nos va a dar 27.8. Bueno, el error de muestreo va a ser restar ambas medias aritméticas y nos va a dar como resultado un error de muestreo de 1.4. Es decir, podemos interpretarlo como que la media aritmética de la muestra es 1.4 unidades menor que la población. Ahora, esa fue la muestra que se me ocurrió en un momento. Pero ¿qué tal si no se me hubiera ocurrido así? Vamos a suponer que con la misma población vamos a extraer otra muestra, siempre de 10 estudiantes. Pero fuimos un poquito más azarosos y la elegimos de esta manera. Muy bien, aquí van varios y al final nos dice un resumen de quién es nuestra muestra. Igual vamos a calcular el error de muestreo. Hacemos lo mismo. Vamos a calcular las 2 medias aritméticas. La de la población ya recordemos que nos dijo que era 29.2, pero la de la muestra, esta muestra es nueva. Entonces, a estos datos le calculamos la media aritmética y nos dio 33.8. Entonces, el error de muestreo ya vemos que nos va a salir diferente, porque restamos a la población el valor de la muestra y nos va a dar un error de menos 4.6. Eso lo podemos interpretar como que la media aritmética de la muestra es 4.6 unidades mayor que la población.
¿Está muy alto? Bueno, hay técnicas que nos permiten indicar si ese valor es alto o bajo. Y para eso vamos a tener unas nuevas técnicas, pero previamente vamos a necesitar saber de qué se trata la distribución muestral de medias. Según el libro de Lynn, la distribución muestral de medias es una distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Vamos a ver cómo se analiza esto. Nosotros podemos recolectar de una misma población, recolectar varias muestras. Y si a cada muestra le calculamos la media aritmética, es bien probable que todas sean diferentes. Puede ser que algunas sean iguales, pero no todas. Entonces, para eso es que vamos a aprender a generar la distribución muestral de media, pero puede ser con todos los datos de la población o solamente con una parte. Lo que sí se trata es que el conjunto de todas las medias tengan todos los datos de la población. De una distribución de frecuencias, que es lo primero que vamos a hacer, se van a generar varias muestras y a esas muestras se les va a calcular la media aritmética para conocer cuál es la media aritmética de todas esas medias aritméticas. Vamos a aprender a hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a tener una población donde vamos a tener una variable cualquiera con sus respectivas frecuencias y después la vamos a convertir en donde en lugar de la variable vamos a colocar la media aritmética de cada una de las muestras y vamos a determinar de esas medias aritméticas cuántas veces se repite cada una. Es posible que se haga para todas las muestras posibles que se puedan presentar o que se hagan únicamente para una selección específica. ¿Qué vamos a ver primero? Primero vamos a ver cómo podemos saber nosotros cuántas muestras por población se pueden obtener según el tamaño de la muestra elegida. Entonces, es decir, vamos a tener unos datos poblacionales, vamos a generar muestras en donde aquí vamos a colocar la primera muestra y aquí vamos a colocar los 20 elementos si es que es una muestra de tamaño 20 o puede ser de 30 o puede ser de 10. Luego vamos a colocar la segunda muestra con todos sus datos, la tercera muestra con todos sus datos y al final a cada una le vamos a calcular la media aritmética. Quiero que recuerden siempre que cada línea se considera una muestra diferente y se considera, aunque se parezca mucho y tenga los mismos datos, pero es recolectada de lugares diferentes. Cada línea que se le calcula la media aritmética es con X barra porque se trata de una media de muestra. Para calcular el total de muestras utilizamos la fórmula de combinaciones. Si tenemos una columna con las medias aritméticas y aquí tenemos las frecuencias, nosotros podemos calcular más información que la que pudiéramos ver cuando se trata de una sola muestra. Este tipo de técnica se utiliza mucho para investigaciones en las cuales no se tiene mucho acceso a la información, es decir, se utiliza básicamente cuando si no hay información hay que recolectar todas las posibilidades porque no tenemos población a la cual ir a recolectar, sino que tenemos que hacerla aleatoria. ¿Cómo? Ok, veamos un ejemplo primero. En la clase estadística se realizó una prueba en grupo y el grupo obtuvo 10 puntos. Las notas que resultaron fueron: el grupo 1 obtuvo 5, el grupo 2 8, el grupo 3 9. Fíjense bien, el grupo 4 también obtuvo 9, pero cuando trabajemos, este 9 va a ser 1 y el otro 9 va a ser otro 9.
y el quinto grupo que obtuvo 10. Vamos a generar una distribución muestral de medias en base a muestras de tamaño 2. Eso significa que vamos a tomar cada uno de estos datos, los vamos a combinar y vamos a generar muestras de 2 elementos. Tenemos que nuestra población son 5 grupos, n es igual a 5. El tamaño de cada muestra es x igual a 2. Esto es para usar la fórmula de combinaciones. ¿Por qué? Porque primero vamos a calcular cuántas muestras deben resultarnos de una población de este tipo. Hacemos los cálculos de 5 con 2 y tenemos que eso es igual a 10. O sea que podemos generar en total 10 muestras. Veamos cómo se puede hacer. Vamos a hacer la muestra 1. Les voy a enseñar un método bastante organizado para que puedan trabajarlo. En la vida real esto no es práctico, pero es saludable conocer cuáles son todos los recovecos que se pudieran tener. Fíjense. Vamos a tomar ahorita el grupo 1, una muestra con cada uno de los elementos que siguen después del 5. Entonces, la primera muestra va a estar formada por el 5 y por el 8. ¿Ok? 5 y 8, la primera muestra. La segunda muestra ya no, siempre va a ser con el 5, pero el siguiente va a ser con el 9. Ya tenemos la segunda muestra. La tercera muestra va a ser siempre del 5, pero con el otro 9. Aquí. Entonces, tenemos otra vez 5, 9. La cuarta muestra entonces sería del 5 con el 10. Ahora bien, con esta muestra se terminaron todas las combinaciones con 5. Entonces ahora dejemos el 5 por fuera, no lo volvemos a utilizar, pero vamos a utilizar en la siguiente muestra el segundo grupo, o sea, la nota 8. Esta nota 8 la combinamos con el 9, entonces nos queda la muestra 8, 9. La sexta va a ser el 8, pero con el otro 9. La séptima va a ser el 8 con el 10. Y terminamos con ese 8. Ahora vamos a pasar a 9 combinando con todas las demás. Entonces vamos a tener aquí 9 con 9, repetido, pero son distintos los datos. 9 con 10 el que sigue. Y por último nos queda el grupo 4 con el grupo 5, que sería 9 con 10. Y aquí ya están nuestras muestras totales. Eventualmente puedo decir, bueno, son 10, saquen 5, pero por ahorita las vamos a hacer totales. Ahora vamos a calcular la media aritmética de cada una de las muestras. La muestra 1, por ejemplo, la media aritmética es 5 más 8 entre 2. La número 2, 5 más 9 entre 2. La número 3 es 7. La 4 es 8. La muestra 5 es 9. Muestra 6, 9. Muestra 7, 9. Muestra 8, 9. Muestra 9, 10. Y muestra 10, 10. Tenemos que las medias son 7, 8, 9 y 10 y repetidas varias veces. Entonces ya con esto vamos a definir la distribución muestral de las medias y esto va a ser una distribución de frecuencias. Tenemos que las medias que tenemos ahí son 7, 8, 9 y 10. Vamos a definir, a contar las frecuencias para cada una de ellas. Para 7 tenemos una frecuencia de 3. Para 8 es una frecuencia de 1. Para 9 es una frecuencia de 4. Y para 10 una frecuencia de 2. La suma de esas frecuencias debe darnos 10 muestras totales. Entonces aquí tenemos ya
nuestra distribución muestral de medias. Ahora, ¿pero qué podemos hacer con ella? Si es una distribución de frecuencias, nosotros podemos calcular sus medidas de ubicación, por lo menos. Entonces, vamos a ver ahora, en un ejemplo, qué es lo que vamos a hacer. Este segundo ejemplo es información recolectada al azar. Con estos resultados no hay números, solo están los datos ahí, pero no los podemos clasificar uno por uno. Y queremos realizar las siguientes acciones. Fíjense. Primero, determinar el tamaño de la población. ¿Qué? Primero, el total de datos que tenemos es de 30 datos. Bien, esa es nuestra población. Queremos generar todas las muestras de tamaño 10. Generar todas las muestras de tamaño 10. Pero si las generamos, vamos a tener un problema. Veamos entonces, antes de eso, cuál sería el formato de listado de esas muestras. Vamos a tener aquí desde 1 hasta la última, y aquí vamos a colocar los elementos de cada una de esas muestras. Pero fíjense, queremos saber cuántas muestras vamos a obtener para que tengan este formato. Bien, veamos. Calculemos la fórmula de combinaciones y nos va a dar que el total de muestras es 30.045.015. ¡Qué montón! Así es que, ¿cuál es mi sugerencia? No pedir ese listado de todas las muestras de tamaño 10. No las podemos generar, pero sí podemos generar subconjuntos asociados. Y de eso se trata los ejercicios que van a estar realizando en la actividad que toca para este tema. Continuemos. La media aritmética de la distribución muestral, o sea, una medida de ubicación de esa distribución de frecuencia que acabamos de diseñar, que nunca las habíamos visto. ¿Qué es la media aritmética de la distribución muestral? Es la media aritmética de todas las medias de la distribución muestral de medias aritméticas. No hay que confundirla con la media poblacional, que la media poblacional es directamente de la población. Entonces, es decir, si nosotros tenemos una distribución de frecuencias de este tipo, le podemos explicar esta fórmula, cómo se aplica de manera práctica. Acá, cada media aritmética se multiplica por su respectiva frecuencia. Después se suman todas esas multiplicaciones y el resultado se divide entre el total de frecuencias. A eso se le llama media ponderada, que ustedes ya han trabajado con ella. Vamos a ver qué hacemos al final. Vamos a comparar cuál sería la media aritmética poblacional, pero porque por casualidad nosotros tenemos la media aritmética en nuestro listado. Esto nos va a servir para también calcularle el error de muestreo que hay entre ambas medias aritméticas. La primera es la que vamos a obtener de la población y esta es la que estaríamos obteniendo de todas las muestras recolectadas. Veamos un ejemplo. El mismo de estadística, solo que aquí tenemos, estos son los resultados obtenidos por cada uno de los grupos y la distribución muestral de medias que nos dio fue esta. Okay, ya tenemos trabajo adelantado. Vamos a comparar la media aritmética de esta con la media aritmética de todo esto y vamos a ver cómo anda su error de muestreo. Vamos a ver, la media aritmética de la población es mu, se trabaja con estos datos y nos va a dar 8.2. La media aritmética de la distribución muestral
hay que aplicar la fórmula. Para eso agregamos una columna donde vamos a colocar el producto de la media con la frecuencia. Entonces tenemos aquí 7 por 3, 8 por 1, 9 por 4 y 10 por 2. Esto nos da 20. Lo que sigue es sumar la columna y dividir ambos resultados, que sería la suma de los productos entre la suma de las frecuencias. Y tenemos una media de la distribución muestral de medias de 8.5. Entonces veamos el error de muestreo que se encuentra es menos 0.3. Vemos que el error de muestreo se reduce. ¿Por qué? Porque tiene todas las combinaciones posibles. No es cierto que es igual, no es la media poblacional, pero es un excelente aproximado para trabajar con ella. Esto nos lleva, ese tipo de ejemplo nos lleva al teorema del límite central, que dice lo siguiente: todas las muestras de un tamaño en particular que se seleccionan en cualquier distribución muestral de medias se aproxima a una distribución normal, es decir, que se aproxima a un polígono similar a este que tenemos acá. Recordemos que en la distribución normal, la media, la mediana y la moda son iguales, y se ha llegado a la conclusión que la distribución no tiene sesgo, porque recordemos que aquí tenemos el 50% y el 50% de los datos. Esta aproximación siempre mejora cuando las muestras son grandes. Si la población tiene una forma sin sesgo, entonces la distribución muestral de medias siempre va a ser también sin sesgo, pero el teorema del límite central nos garantiza que mientras más muestras son, aunque tengan sesgo, las de la muestra, la poblacional, podemos acercarla a una distribución normal. Los investigadores han llegado a la conclusión de que utilizando más de 30 muestras se puede generar siempre una distribución de medias sin sesgo que nos permite tomar decisiones más acertadas o ponderadas. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el Cachorro, es una empresa que recolectó información de las ventas en sus sucursales y quiere calcular el número de muestras de 3 elementos que se pueden generar. El número de muestras de 3 elementos. Pero no las quiere todas, solamente quiere generar 5, pero sí quiere saber cuántas se pueden generar. El tamaño de la población es de 6 sucursales. El tamaño de las muestras que anda buscando son de 3. Y el total de muestras, que es la combinación 6 de 3, va a ser igual a 20. O sea, pueden generarse hasta 20. Pero ¿cuántas queremos generar? Queremos generar únicamente 5 muestras. Y después calcular el error de muestreo. Pero para calcular el error de muestreo necesitamos en primer lugar conocer cuál es la media aritmética de nuestra población. Nos va a dar 8.33. Ahora sí, vamos a generar 5 muestras de 3 elementos cada uno. Entonces vamos a suponer que en la primera muestra vamos a elegir 120, 100 y 80. Bien, esa va a ser nuestra primera muestra. La segunda se me ocurre 120, 50 y 60. La tercera muestra 100, 80 y 50. Las 3 hasta ahorita van diferentes. 100, 60 y 90. 100, 60 y 90. Y la quinta que sea 50, 60 y 90. ¿Ok? Si usted la hace, puede ser que la forma sea totalmente diferente y continúa estando bien. Ahora, vamos a calcular la media aritmética de cada una de las muestras.
103, 77, 77, 83 y 67. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la media aritmética de todas esas medias. O sea, la media aritmética de toda esta columna va a dar 81. Entonces, bien, ¿cuál va a ser nuestro error de muestreo? Va a ser 83 menos 81 y va a haber un error de muestreo de 2.3. Según el teorema del límite central, la media aritmética de la distribución va a tener un comportamiento normal. Claro, recuerden que cuando se trata de muestras grandes, que en la mayoría de los casos son grandes, lo mejor es tener un promedio de 30 muestras como mínimo. Entonces, esta es la manera en que se puede utilizar el límite central, y de hecho casi todos los investigadores usan ese teorema del límite central cuando hay que tomar cuántas muestras que necesitamos, cuántos años necesitamos o cuántos meses necesitamos. Ahora veamos el error estándar de la media. Este error estándar de la media se usa muchísimo en todo lo que es la inferencia estadística. Es uno de los principales elementos para establecer intervalos de confianza, que eso va a ser el siguiente tema. Veamos, la media de la distribución muestral de medias genera un resultado bastante aproximado a la media poblacional. Ya vimos los errores de muestreo. Y esto nos lo dice el teorema del límite central. Para establecer el error de estas diferencias, se utiliza el error estándar de la media basado en la desviación estándar. Se le llama comúnmente error estándar de la media, pero el nombre completo debería de ser desviación estándar de la distribución muestral de medias. Entonces, significa que es la desviación estándar de la media de todas las muestras que hay en una distribución. La fórmula es la desviación estándar de la población, dividirlo entre la raíz cuadrada de las muestras que se van a utilizar. A mayor número de muestras, menor error estándar. Por lo tanto, mejor aproximación. Y eso es deducción del teorema del límite central. ¿Cómo se calcula el error estándar de la media? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que la principal recolecta la información de las ventas de un nuevo producto y seleccionó, mejor dicho, 5 muestras de las ventas con estos resultados. Vamos a calcular el error estándar de la media. Ya me estás diciendo que esta información fue extraída de esta que tenemos acá. Bien. El total de muestras recolectadas son 5. Ya tenemos el cuadro ahí. La desviación estándar de la población va a ser calcular la desviación estándar de esta columna, que va a dar 100.2. Entonces, el error estándar de la media, al utilizar esta fórmula, va a ser igual la división de 10.2 entre la raíz cuadrada de 5, y eso nos da 4.6. El error estándar de la media es de 4.6 unidades con relación a la media poblacional. Si ustedes se fijan, esta información solamente nos sirvió para saber cuántas muestras son las que se tienen. Con esto terminamos el concepto del tema método de muestreo, y con este tema de error estándar de la media podemos proceder a aprender a utilizar los intervalos de confianza. Espero que este segmento les haya sido de utilidad y nos estamos preparando para la próxima. Hasta luego.